Muchos ven el libro de Enoc como un libro perdido que no fue aceptado en el canon bíblico. Otros creen que está prohibido por la gran sabiduría que carga. Y otros que guarda los secretos más reveladores sobre la humanidad. No importa cómo lo vean, por alguna razón u otra, este libro no está en la Biblia, excepto el canon etíope. Y esto ha llevado a muchos cristianos a pensar de que se están perdiendo algún secreto espectacular, algo revelador. Así que hoy vengo a mostrarte que los misterios del libro de Enoc no son tan secretos, ya que tu Biblia está repleta de ellos. Sí, así como lo oyen. Los autores de la Biblia vivían en una cultura plasmada por el trasfondo enoquiano de la antigüedad. Todos los cristianos judíos conocían este libro, y todos moldeaban sus creencias y sus costumbres de acuerdo a lo que se encuentra en sus páginas. Así que ¿están listos para descubrir los secretos de Enoc dentro de la misma Biblia? Pues recuerda suscribirte y dejar un like, y comencemos. Primero, un poco de historia. Para el sexto siglo a.C., en la época del exilio de Israel a Babilonia, la reforma deuteronómica ya había rendido frutos entre los judíos. La teología del primer templo había sido reemplazada por el judaísmo rabínico que conocemos hoy, o lo que vendría siendo la teología del segundo templo más adelante. Durante este tiempo comenzaron a surgir un sinnúmero de textos de diferentes profetas y hombres de Dios. Textos polémicos que buscaban causar drama entre Israel y sus opresores, y entre los reformadores y los seguidores del judaísmo clásico. Fue aquí donde surgieron los textos como Génesis capítulo 1 al 11, la gran mayoría del Pentateuco y por supuesto el libro de Enoc. Luego, el cristianismo hace su entrada al escenario en el primer siglo, pero lo hace rechazando la reforma deuteronómica y estableciendo la teología del primer templo como su guía. Y es aquí donde vemos al libro de Enoc plasmado en su trasfondo teológico, ya que los seguidores del judaísmo clásico sí creían en el libro de Enoc. Así que entremos en materia. ¿Dónde aparecen ideas o reseñas del libro de Enoc en la Biblia? Pues en todo el Nuevo Testamento, como por ejemplo la copia exacta de lo que aparece en Primera de Enoc capítulo 1 verso 9, que dice: «Mirad que él viene con sus santas decenas de millares para ejecutar el juicio sobre todos, y aniquilará a los impíos y castigará a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y de todas las palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado contra él». Ahora veamos lo que dice Judas capítulo 1 versos 14 y 15. «De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». Esto es una copia exacta de Primera de Enoc 1:9. Aquí podemos ver a Judas usando este verso de Enoc, utilizando esa figura mesiánica que vendría con sus santos y aplicándosela a Jesús, porque todos los cristianos judíos del primer siglo creían que el libro de Enoc era solo una profecía más sobre la venida de Cristo a juzgar el mundo. Pero esto simplemente está mal, ya que el libro de Enoc nombra al mismo Enoc como el Mesías y el Hijo del Hombre en Primera de Enoc capítulo 71 versos 13 y 14, y no a Jesús o un hombre del futuro. También podemos ver el concepto de los ángeles caídos. Esto, sin duda alguna, lo sacaron del libro de Enoc, como Segunda de Pedro capítulo 2 verso 4, que dice: «Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio». O Judas, que también menciona a los ángeles caídos en Judas 1:6, diciendo lo mismo que Pedro cuando dice: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas,
para el juicio del gran día. Y hasta el mismo Pablo también creía en esta doctrina enoquiana sobre los ángeles caídos, y nos habla de ellos en 1 Corintios 11, verso 10, que dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Todo esto lo sacaron de 1 de Enoc capítulo 6 versos 1 al 3, que dice: así sucedió cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos. Esta historia es una continuación de Génesis 6, así que la cultura del tiempo de Pablo la conocía muy bien y la creían al pie de la letra con el Antiguo Testamento. También tenemos la resurrección según Pablo en 1 Corintios 15, donde todos seremos resucitados dejando lo corruptible atrás para ponernos lo incorruptible. Esto lo encontramos en Enoc 71, donde a Enoc se le quita la piel corrupta y se le da un cuerpo angelical, donde es convertido en el Hijo del Hombre. También en 1 de Enoc 62, donde los justos resucitarán con Enoc a vida eterna. Así que podemos ver que lo que Pablo expresa en 1 de Corintios 15 y Romanos 7 y 8 con respecto a la resurrección y el contraste entre lo corruptible y lo incorruptible va acorde a su cosmovisión, la cual fue grandemente influenciada por el libro de Enoc. También tenemos a Enoc mostrándonos en 1 de Enoc 48, verso 3, cómo ya existía un elegido antes que toda la creación, por el cual Dios creó todas las cosas. Y dice: ya antes de que el sol y los signos fueran creados, antes de que las estrellas del cielo fueran hechas, su nombre fue pronunciado ante el Señor de los espíritus. Esto lo vemos también en Juan capítulo 1, versos 1 al 3, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Claramente podemos ver que ese elegido por el cual todas las cosas fueron hechas, el autor del Evangelio de Juan dice que es Jesús, pero Enoc dice que era él mismo, o sea, Enoc. Así que la influencia enoquiana es clara aquí. También vemos a Enoc en Apocalipsis capítulo 5 versos 11, que dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Mientras que en 1 de Enoc 40 verso 1 dice: después de eso vi miles de miles y miriadas, vi una multitud innumerable e incalculable que se sostiene ante el Señor de los espíritus. En Filipenses 2 versos 8 y 9 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y asimismo en 1 de Enoc 69, versos 26 y 27 dice: y hubo gran alegría entre ellos, bendijeron, alabaron y ensalzaron o exaltaron al Señor, porque les ha sido revelado el nombre de este Hijo del Hombre. Él se sentó sobre el trono de su gloria, y la suma del juicio le ha sido dada al Hijo del Hombre. Esta cita también la vemos en Juan 5:22, donde Jesús dice que todo juicio ha sido dado al Hijo del Hombre. Podemos ver que el nombre del Hijo del Hombre es dado después que asciende a los cielos, y que es ensalzado o exaltado por Dios, y que el juicio vendría de él. También podemos ver a Jesús haciendo referencias directas al libro de Enoc, como en Mateo capítulo 5, verso 5, que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y Enoc dice en una de Enoc 5:7: para los elegidos habrá luz, alegría y paz, y heredarán la tierra. En Lucas 6:24 Jesús dice: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Y en 1 de Enoc 94:8 dice:
Desgracia para vosotros ricos, porque habéis confiado en vuestras riquezas, y de vuestras riquezas seréis despojados. En Apocalipsis 3:21 Jesús dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y primera de Enoc 108:12 dice: exhibiré en una luz resplandeciente a quienes han amado mi nombre santo, y los haré sentar en un trono. Claramente los autores de los evangelios conocían el libro de Enoc, ya que ponen a Jesús a repetir sus mismos puntos. Y podemos seguir mencionando muchísimos textos más, pero los versos de Enoc no fue lo único que copiaron, sino que también sus creencias soteriológicas o salvíficas, entre otras. Verán, los cristianos creían que los buenos se iban al cielo y los malos al infierno. Pero esto no surgió de la nada, sino que se fue sistematizando en sus creencias gracias a la influencia helenística griega, pero sobre todo gracias al libro de Enoc. Verán, antes del exilio a Babilonia en el sexto siglo antes de Cristo, los judíos no creían en una vida después de la muerte. No había cielo ni infierno, sino que solo estaba el Seol o el Hades, que sería el lugar de los muertos, donde no hay conciencia, solo un cese de existencia. Pero aparece el zoroastrianismo, el libro de Enoc y la cultura helenística, y voilà, tenemos una vida después de la muerte súper desarrollada. Y aquí, hasta los católicos ganan, porque en el libro de Enoc se nos mencionan 4 lugares a donde van las almas. Un lugar de paz para los santos, un lugar de tormento para los impíos, un lugar donde tienen que ir los que no terminaron su proceso de santidad y necesitan purificarse, en otras palabras, el purgatorio, y un cuarto lugar donde las almas se quedarán vagando en la nada, o sea, un estilo de limbo. Así que si los protestantes les piden evidencia para el purgatorio, refiéranlos al libro de Enoc. En fin, el cristianismo tiene mucho más en común con el libro de Enoc que el mismo Antiguo Testamento. Como la preexistencia del Mesías, lo encontramos en Enoc, pero no en el Antiguo Pacto. La vida después de la muerte la encontramos en Enoc, pero no en el Antiguo Pacto. El final escatológico del fuego, donde el Hijo del Hombre vendría a destruir los elementos con fuego mientras salva a los suyos, lo vemos en Enoc, pero no en el Antiguo Pacto. Y muchísimas cosas más que hacen ver al libro de Enoc como un libro cristiano. Pero la verdad es que tanto el libro de Enoc como el cristianismo salen de una misma fuente antirreformista, o sea, que rechazan la teología del segundo templo y aceptan la clásica. Así que, como pudieron ver, el Nuevo Testamento está repleto de las ideas de Enoc o de los secretos. Fue de ahí de donde las sacaron y las mezclaron con su propio pensar para terminar con un cristianismo espiritual apartado de la ley y muy antijudío. El cristianismo de Pablo. Así que si te gustó este video, recuerda suscribirte y dejarnos un like. Déjame saber tu opinión en los comentarios y comparte este video con tus familiares y amigos. Esto ha sido La Experiencia Escéptica, dando el primer paso a la verdad. Hasta luego.